les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Segundo yo soy de Jesús, debemos de recordar que el primero que hemos estudiado, y no el primer sermón de esta serie, sino el primer yo soy que hemos estudiado, ha sido el anterior: yo soy el pan de vida. Y hoy nos corresponde estudiar: yo soy la luz del mundo. Tenemos que estar recordando durante las 7 predicaciones de estos yo soy acerca del concepto que la Biblia quiere dejarnos claro con esto. Nosotros queremos conocer a Jesús y ese es nuestro anhelo más importante. Entre más conozcamos a Jesús, mejor sabemos cómo nos relacionamos con Él y cómo Él se relaciona con nosotros. De ninguna manera nosotros podemos relacionarnos con aquel que no conocemos. Es decir, no hay manera o nos resulta sencillo relacionarnos con alguien que conocemos poco o que no conocemos. Cuando la Biblia habla de Jesucristo y el mismo Jesucristo habla de sí mismo, lo que está haciendo es hablando de lo más importante de la Escritura, que es Cristo. Si nosotros hemos creído que la Biblia completa desde el principio hasta el final tiene como tema principal a Jesús, entonces nosotros tenemos que conocer a este Jesús. No solamente lo vamos a conocer desde el punto de vista cultural, de iglesia, sino que lo vamos a conocer desde el punto de vista escritural, que eso es lo que a nosotros nos interesa y nos interesa mucho. Hoy vamos a revisar este yo soy para conocer un poco más acerca del Señor, pero como lo hemos venido haciendo, lo vamos a hacer desde la perspectiva de la teología bíblica del Antiguo Testamento, porque vamos a contrastar un poco los tipos y antitipos que son importantes para establecer una verdad fundamental que el Señor Jesucristo utiliza como antitipo de lo que Él estaba representado en el Antiguo Testamento. Es muy importante tener el contexto completo de la palabra, porque la palabra completa apunta a Cristo. El tema central es Jesucristo y hacia allá el Señor va dirigiéndose. Hemos dicho que el Señor va a utilizar metáforas para autoidentificarse. Va a utilizar metáforas para decir cómo es Él. Lo primero que hace es que establece una verdad teológica del Antiguo Testamento muy importante acerca de este famoso nombre yo soy, que lo hemos mencionado ya en el pasado. Hemos establecido por el estudio de la Biblia que este yo soy no es otra cosa más que la repetición que Jesús mismo dijo en el Antiguo Testamento, porque Jesús es Dios. Cuando hemos dicho, Moisés le tiene que pedir al Señor: ¿quién le digo al faraón que me manda? Y el Señor le dice: yo soy te manda, yo soy el que soy. Así es que cuando el Señor Jesús toma esta expresión de yo soy, automáticamente a nuestra mente o la mente del creyente actual no está hablando pues de dos palabras que se conjuntan sencillas como la primera persona del singular pronominal yo o el verbo ser o estar. Esa combinación es gramatical y no tiene mucho sentido espiritual, pero la combinación de las dos y sobre todo de dónde viene, que es del tetragrama aquel de aquellas consonantes hebreas que no tenían vocales, que era impronunciable y que no podían decirlo en vano o nombrarlo en vano. Estamos hablando del mismísimo Dios. Y cuando Jesús dice yo soy, entonces está diciendo ya implícitamente ahí soy Dios. Eso es muy importante para nosotros. Por eso, desde aquella época ha tenido el Señor Jesús tantas dificultades, porque la gente no puede soportar semejante cosa, no pueden soportar este asunto. Por eso en el contexto de este yo soy de Jesús, aquellos enemigos de Cristo le dicen: nadie puede dar testimonio de sí mismo, se necesitan testigos para dar testimonio. El Señor Jesús tiene que decir: mi testigo soy yo mismo y el Padre, ¿no? El que me conoce a mí conoce al Padre. Yo soy el Padre, pues yo soy Dios y puedo decir de mí mismo lo que yo quiera, porque yo soy, dice Jesús. Este yo soy es muy importante, pero normalmente lo acompaña de una metáfora. Hemos hablado de las metáforas, esta figura de lenguaje, la metáfora, entonces va a ser una ilustración que va a decir una característica de aquel que la usa. Entonces la metáfora es interesante. La metáfora, por supuesto, es una figura de lenguaje y no exactamente nosotros nos metemos o entendemos la metáfora como una realidad absoluta, ¿no? Hemos dicho esto de una manera y de otra. La vez pasada, cuando hablábamos de que Jesús dijo yo soy el pan, no nos estamos imaginando
mencionando pues a Jesús como un pan, no, de ninguna manera, sino estamos hablando de lo que él estaba diciendo desde el punto de vista espiritual y qué es lo que representaba el pan, y hablábamos de esto, y el Señor Jesús dijo: yo soy el pan, yo soy ese maná que descendió en el desierto, pan del cielo, yo soy ¿no? Como para decir, yo soy el que descendió, yo soy el que vino, yo soy aquel que les alimentó, y yo soy el que suple todas sus necesidades. Yo soy el pan. Así que entonces utiliza la metáfora para traer una historia del Antiguo Testamento, una idea que está clavada en la memoria colectiva de los judíos y prácticamente todo el mundo, para decir: yo soy que estaba prefigurado, que estaba tipificado en el Antiguo Testamento, yo soy. Pero ahora tenemos este yo soy maravilloso, que otra vez el Señor utiliza señales y eventos para mostrarnos a nosotros quién es Él. Alrededor de esto, en su contexto inmediato, posterior y anterior, hay ideas importantes. El Señor acaba de hablar de que también Él es parte de quien da satisfacción y salud con el agua de vida. Y esto era muy, muy, muy importante. Pero no solo esto, sino que el contexto inmediato posterior alumbra nuestro entendimiento. Justo en el capítulo 9 de Juan se está hablando de este ciego que el Señor Jesús va a sanar. Muy importante, porque lo que pasa con los ciegos es que los ciegos ven tinieblas, ven obscuridad. Yo no sé por qué no he sido ciego, pero no creo que vean en colores, porque no conocen ni siquiera los colores. Pero de alguna manera ellos no ven nada. Pero cuando les es regresada la vista, entonces viene la luz penetra, entonces ahora todo es visible, ahora todo es entendible. Los que han nacido ciegos quizá puedan entenderlo mejor que los que fueron ciegos posteriormente. Pablo puede dar testimonio de que él fue enceguecido en el camino a Damasco, tanto que lo tenían que llevar. Y entonces Ananías, ya llegando a Damasco, va a orar por él, y entonces él va a ver, se van a quitar como escamas de sus ojos y va a volver a ver, pero su visión ahora es una visión iluminada. Ahora es una visión distinta, porque vino la luz. La luz entonces es algo significativo, es muy importante en el sentido de los ciegos que vuelven a la vista. Y el Señor, en ese contexto inmediato posterior, histórico de su momento, lo va a utilizar, aunque sea posterior, para hablar acerca de este asunto. Pero hay un par de eventos más en el Antiguo Testamento, y esto tiene que ver pues con esta teología del Antiguo Testamento, que es importante resaltarlo. Muy importante. Dos eventos. Uno que no tiene que ver con una festividad mandada por Dios, y la otra que tiene que ver con una festividad mandada por Dios. Voy a ir con cuidado con esto porque son dos eventos históricos un poco diferentes. En la época de los Macabeos, es decir, en el periodo intertestamentario, sucedió la famosa guerra de los Macabeos, y hubo liberación a través de los Macabeos comandados por este famoso Judas Macabeo. Hubo una liberación del pueblo. Al término de la liberación del pueblo, cuando terminó el pueblo ser liberado, después de que fue la famosa abominación desoladora, que se sacrifica un cerdo en el altar y estas cosas, a través de Antíoco Epífanes, que era un perverso malvado, después de todos estos acontecimientos y de las guerras incesantes de los judíos, llega un momento de liberación. Cuando termina la liberación, en aquel tiempo intertestamentario, que solamente está registrado en la tradición oral o en algunos libros como el de Historia de Eusebio de Cesarea o las Antigüedades y las Guerras de los Judíos de Flavio Josefo, en ese periodo, después de la libertad, surge una fiesta. Normalmente esta fiesta o este momento fue a principios de diciembre aproximadamente. A esta fiesta que tuvieron los macabeos como producto de la liberación le llamaron el Hanukkah. Este famoso Hanukkah es la fiesta de liberación de los judíos, pero toma un matiz interesante, porque en la famosa fiesta del Hanukkah también se llama la fiesta de las luces.
no de la iluminación, pero de las luces. Y esta fiesta de las luces, aquellos del Hanukkah celebraban durante 8 días y ponían un candelero o 2 candeleros de 9 picos, distinto al candelero bíblico del tabernáculo, e iban prendiendo cada día, iban prendiendo con muy poco aceite, iban prendiendo cada luz, de tal manera que al 8º día estaba la vela piloto y las luces 4 y 4 de cada lado alumbrando en cada uno de los extremos del atrio de las mujeres, y esto hacía que se viera en todo alrededor una luz refulgente, o por lo menos una luz no tan refulgente, una luz visible prácticamente en toda la región. Esta festividad, que no ha sido mandada por Dios, esa fue producto de un acuerdo del mismo pueblo, se sigue celebrando hoy día. Los judíos hoy no celebran la Navidad, hoy celebran el Hanukkah, la liberación. Eso lo hacen en nuestras mismas fechas de Navidad, que sucedió aproximadamente en diciembre, pero establecen una festividad con luces. Las luces son muy importantes para el pueblo judío, muy importantes. Pero hay una festividad más importante, y la decimos más importante porque es una festividad mandada por el Señor en Levítico 23. Cuando nosotros vamos, y no iremos ahora, pero usted lo puede consultar después, anotarlo por ahí, consultarlo después. En Levítico 23 está establecida la manera en que se tienen que llevar algunas festividades judías. Las fiestas judías, fiestas normalmente ceremoniales, son importantes para el pueblo judío porque son mandadas por Dios. Las 2 últimas fiestas, después de haber pasado por algunas otras fiestas específicamente, y la más importante, la de la Pascua, algunas de las fiestas tienen que ver con la expiación, la fiesta de la expiación, y una festividad que se llamaba la festividad de los tabernáculos, que era al final la última fiesta. Cuando nosotros nos metemos a este contexto en el capítulo 7, nosotros nos damos cuenta de que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Si usted le echa una mirada al capítulo 7 de este texto, nos damos cuenta de esto. Dice en el 7, 1 y 2. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, última fiesta del pueblo judío. Ya después, cuando Cristo vino, ya ninguna fiesta ceremonial es importante, en el sentido de que estas fiestas prefiguraban a Cristo. Cuando Cristo viene, ya no hay que prefigurar, ya lo tenemos presente. Y ahorita hablaremos un poco del antitipo y del tipo. Pero se establece esta festividad. El pueblo judío en la época de Jesús seguía celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consistía? ¿Qué significaba la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era muy importante. Dios mandó al pueblo que hicieran conmemoración y convocatoria acerca de esta fiesta. Y tenía que convocar al pueblo. La gente no tenía que hacer nada. Esta fiesta iba a durar 8 días, pero 7 de ellos empezaba con un día de reposo en el donde no trabajaban, y luego seguían 7 días y al 7º otra vez descansaban. Pero en esta festividad el pueblo no tenía que hacer nada. Pero por cierto, tenía que construir enramadas, o tenían que traer frutas, y tenían que traer diferentes ramas y eventos para simular un tabernáculo y pasar por el tabernáculo. Eso era muy importante porque en la fiesta de los tabernáculos se recordaba la liberación del pueblo de Israel en el desierto. Es decir, cuando el Señor rescata al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto y luego va al desierto, lo rescata y lo hace vivir en tabernáculos, lo hace vivir pues en una tienda de campaña. Va a caminar el pueblo en el desierto, y durante todo su caminar en el desierto, el Señor les va a acompañar. Muy importante. Y ustedes se acuerdan muy bien que el Señor estableció un tabernáculo, y fue en el desierto cuando estableció el tabernáculo. Una cosa importante en el tabernáculo, que tiene que ver con el yo soy la luz, tiene que ver con que el Señor, y esto está narrado en Éxodo 13, el Señor había permitido que una columna de fuego fuera con ellos dirigiéndolo por la noche, y una nube espesa les viniera acompañando durante el día. Así que entonces, cuando iban caminando en el desierto de día, la nube espesa iba encima de ellos y les tapaba y les daba sombra. Y en la noche, cuando no podían ver entonces la luz, esta columna de fuego les dirigía, y ellos podían ver el camino como una gran lámpara. Lo interesante del asunto, y eso lo comenté hace algún tiempo, y tiene que ver con este yo soy de Jesús, es que en aquella época, en esta interpretación bíblica del Antiguo Testamento, cuando la luz se movía, fenómeno que después el pueblo le llamó la Shekinah de Dios, la gloria del Señor, esta gloria maravillosa, esta presencia santa de Dios, cuando el pueblo estaba ahí parado, sucedió un fenómeno muy interesante.
El fenómeno que sucedía es que el pueblo no se movía si la nube no se movía. ¿Qué significaba esto? Si la nube o la columna de fuego se movían, el pueblo iba atrás de ella. Es decir, el pueblo acampaba y no se movía. Y quizá los niños preguntaban, ¿cuándo nos vamos a ir de aquí? Y entonces los padres seguramente decían, nada más que se mueva la nube. Y la nube se movía y el pueblo se movía. Y si tenían que caminar de noche, se tenía que mover la columna de fuego. Y si esa columna se movía, el pueblo se movía. Lo cual significaba que era Dios quien determinaba la ruta. Era Dios quien dirigía al pueblo. El pueblo no iba primero esperando que Dios lo siguiera. Eso sería absurdo, ¿no? Más bien Dios se movía y el pueblo iba atrás. ¿Sabe qué sucede hoy día? Nosotros nos movemos y esperamos que Dios venga con nosotros. Señor, acompáñame. Voy para allá, ven conmigo, ¿no? Si nosotros manejamos al Señor en este sentido. En el Antiguo Testamento, en esta teología bíblica del Antiguo Testamento que es maravillosa, vemos a un Dios dirigiendo al pueblo, dirigiéndolo, tapándolos del sol, pero con una luz en la noche. Esa Shekinah, esa luz maravillosa, dirigía al pueblo. Y nunca el pueblo iba por delante de la columna. Nunca, jamás. Por otro lado, si un día en un acantilado la nube o la columna de fuego se moviera hacia el espacio, hacia el abismo, el pueblo tenía que caminar sí o sí. Seguro, el Señor los iba a hacer caminar por lo sobrenatural. Pasó en el mar. Pasó en el mar. Pero era muy importante el conocimiento y el asunto. El Señor, siendo el soberano, Jesús, siendo soberano del cielo y de la tierra, porque ha movido todo de una manera tan maravillosa, que entonces en ese momento importante de la fiesta de los tabernáculos, en donde la memoria colectiva del judío está en esta festividad y en esta historia de la columna, la Shekinah de Dios que se movía y ellos seguían y que alumbraba, el Señor había establecido en esta festividad que también se pusieran candeleros, que se pusieran antorchas pues, y que se pusieran antorchas alrededor del atrio, y que las antorchas encendidas, una por día, igual que en el Hanukkah famoso, pero una por día se iban poniendo allá y se iban encendiendo, y esas antorchas iban a iluminar. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo judío en la fiesta de los tabernáculos? Imitaba, repetía, escenificaba teatralmente la dirección del Señor a través de la luz. Y entonces la fiesta empezaba con esa maravillosa luz. Una antorcha cada día, una antorcha cada día. ¿Sabe qué pasaba? Los peregrinos que venían a Jerusalén y no sabían cómo llegar, la única manera posible para poder llegar a Jerusalén era viendo la luz. Ahí está Jerusalén. Vamos a subir a Jerusalén. Y la luz, pues, invitaba a seguirle. Y la luz reflejaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y lo que hacían los judíos en aquella época era repetir la fiesta de los tabernáculos, que era una festividad ordenada por el Señor. Y el Señor, en este contexto, bajo este criterio, entendiendo que se están prendiendo antorchas, y seguramente el Señor viendo las antorchas encendidas y la gente viendo la luz de las antorchas encendidas, llega un momento en el que les dicen, ¿qué creen? Yo soy la luz del mundo. No es esta la luz verdadera, no es esta la luz que hay que seguir. Esta luz me indicaba a mí, esta fiesta de los tabernáculos apuntaba a mí. Ahora ya llegué, ahora no más esta luz, ahora yo soy la luz del mundo. Por eso las fiestas judías dejan de funcionar, porque esas fiestas eran tipos de Cristo. Tipos de Cristo. El autor de Hebreos dice, sombra de lo que había de venir. Tipos. Señalaban a Cristo. Desde el punto de vista de la hermenéutica, es muy importante que nosotros aprendamos que existen los tipos y los antitipos. Los tipos son aquellos elementos, personas o cosas que señalaban a Cristo. El antitipo es Cristo en el cumplimiento de los tipos. Es decir, viene la luz, dice Jesús, yo soy la luz. El tipo era aquella fiesta de los tabernáculos, aquellas luces prendidas, pero el antitipo, el tipo cumplido, el cumplimiento de ese tipo es Cristo. A esto le llamamos antitipo. Pasa lo mismo con el pan, ¿no es cierto? En el desierto hubo pan que descendía del cielo, llega Jesús, dijo, yo soy el pan, el tipo y el antitipo.
Y cuando viene el antitipo, que es Jesús, entonces el tipo deja de tener función, deja de tener atención, porque el Dios del tipo, el Dios de la luz, el Dios soberano, ha dicho: yo Dios soy esa luz. Se acabó, no más. No fijen más su atención en esta luz. Yo soy la luz del mundo. Si hay donde poner sus ojos, si hay un lugar donde te pongan su atención, no es en la señal, no es en la festividad, es en mí. Es en mí. La fiesta de los tabernáculos fue establecida por ahí del 15 de septiembre. Y esto lo sé porque fue el 7º mes en el calendario judío, a mediados, por ahí de septiembre, del calendario judío, por supuesto. Algunos lo celebran cerca de diciembre. De todas maneras, no nos importa tanto los detalles de la señal como el Señor de la señal. Nosotros normalmente tendemos a equivocarnos un poco, ¿no es cierto? Seguimos más la señal que el Señor de la señal. ¿Sabe qué? La Navidad, los árboles preciosos, nos anuncian, nos enseñan, tienen luces preciosas. Y a veces ponemos más atención en el árbol de la Navidad que en el Señor, que tiene que ser alabado, glorificado y señalado ese día. Los judíos cometieron un error, o cometían un error. Daban más atención a la festividad llena de luces que al Señor que representaba. Tipo y antitipo. Así que entonces el Señor dice de manera abrumadora: yo soy. No más esta fiesta de los tabernáculos, no más estas luces que están en las antorchas en los costados o en las esquinas del templo. Ahora quiero que pongan su atención en mí. Yo soy, dice el Señor, la luz del mundo. Bajo esta consideración, Juan, recopilando toda la información en ese sentido, escribe varias veces acerca de esto. Usted puede recordar en el capítulo 1 de Juan, verso 4, que ya hay una pequeña mención acerca de la luz que viene. Pero en el versículo 9 del capítulo 1 encontramos que dice el texto que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesús. Pero también Juan va a recordar justo en el capítulo posterior, en el capítulo 9, verso 5, dice esto: en tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice Jesús. Pero más adelante, en el capítulo 12 de Juan, va a decir el Señor: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12, 46. Él ha dicho: soy la luz. No nos vamos a poner a hacer un análisis de las intensidades de la luz, ni tampoco de si rompe las tinieblas o no. No vamos a alegorizar la expresión. Para atender esta expresión de yo soy la luz del mundo, tenemos que tener como base, como sustento, justo la teología bíblica del Antiguo Testamento. Pero además, en el contenido de la expresión que dice Jesucristo hay una gran enseñanza tan importante que no nos da tiempo de ver si la luz era blanca o amarilla, incandescente o candente, sino que lo único que hacemos nosotros, descuidando, haciendo a un lado el tema de la señal, es concentrarnos en quién lo dijo y qué Él dijo cuando lo dijo. Una metáfora. Cuando el Señor Jesús dice yo soy la luz, está hablando acerca de que el único que tiene luz propia, del único que emana la luz, es de Él. Y además empieza con expresiones tan complicadas, pero tan hermosas y satisfactorias para nosotros, como que empieza a tejer cada una de sus palabras. Note usted, cada palabra casi tiene una enseñanza teológica, doctrinal importante. Solamente en este versículo, según Juan Calvino, pudo haber escrito 15 tomos, solo de este versículo. Porque está lleno de información. Dice él, yo soy, ahí hay un tomo completo, la luz, ahí hay otro, pero del mundo. Soy la luz del mundo. La gran pregunta que nosotros tenemos es, ¿de qué mundo? Porque hay un mundo que vive en tinieblas, ¿no es cierto? Y que permanecerá en tinieblas toda la vida.
Cuando hablamos del mundo que va a permanecer en tinieblas toda su vida, estamos hablando de aquel mundo de los no regenerados. Y los no regenerados, los que no son escogidos, aquellos que perecerán, hagan lo que hagan. Hay una gran cantidad de gente que ha nacido desde el principio de la creación hasta nuestros días, que estuvieron en tinieblas y que permanecieron en tinieblas y que murieron en tinieblas. Tanto así que nuestra historia contemporánea nos habla de la época del oscurantismo. Es decir, que hemos vivido pues en tinieblas. ¿A qué mundo se refiere cuando el Señor dice yo soy la luz del mundo? ¿Es que Él es la luz del mundo de todo el mundo? ¿O es la luz del mundo y solamente es un universo particular? Cuando el Señor Jesús habla de este asunto, tenemos que enfocarlo en dos sentidos. Uno, general, y otro particular. Desde el punto de vista general, evidentemente Jesús es la luz del mundo, todo el mundo, completito, regenerados y no regenerados, en el sentido de que Él alumbra, habla acerca de este soy yo. Hay quienes no le quieren escuchar, hay quienes lo van a rechazar. Recuerde usted que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Para todos estos, Él es luz. Para todos estos. Cuando hablamos entonces de que es para todo el mundo, nosotros caemos, y no vamos a caer aquí en este momento, por ejemplo, en la expiación universal, de ninguna manera. Lo que estamos hablando es que si el Señor alumbró a todo mundo, de hecho, dice Juan que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A todo mundo. El Señor fue y vino y alumbró a todo el mundo. Todo el mundo le podía ver. Pero tenemos un conflicto teológico con lo que sigue. Porque el texto dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Dice él, el que me sigue. ¿Quién es el que le sigue? Mire que en la época moderna, en nuestra época contemporánea, actual, entendemos el asunto de seguir, ¿no es cierto? Si usted tiene una red social, no sé, Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat o los estas que hay ahora, ¿no? Yo puedo ver con toda facilidad que la gente dice, tengo 1000 seguidores. Es decir, me siguen. Incluso en nuestras pláticas coloquiales decimos, ¿sabes qué? Te estoy siguiendo, ¿no? Es decir, seguir es como muy coloquial en nuestros tiempos. Podemos entender muy bien el concepto de seguir. Estoy siguiendo a tal artista. Yo les puedo decir que estoy siguiendo a algunos predicadores que me gustan, algunos teólogos que satisfacen mi curiosidad. Así que yo sigo gente. Ese asunto de seguir es muy importante, pero por supuesto que respetando las debidas proporciones, este asunto de seguir en una red social no tiene nada que ver con este seguir que Jesús habla. No podemos entonces aplicar un concepto actual, ¿no?, a el concepto que el Señor Jesús dijo. Tampoco seguir significa, como los papás con los hijos, que los hijos van detrás de los papás. Cuando mis hijos eran pequeños, íbamos al súper, iban atrás de nosotros todo el tiempo. Donde nosotros caminábamos, ellos caminaban. Había uno de nuestros hijos que hasta se colgaba de nuestras piernas y teníamos que arrastrarlo, colgado él de la pierna. Nos seguían tan vehementemente de esta manera. Pero también queda bastante corto el asunto, bastante limitado el concepto cuando el Señor Jesucristo dice, el que me sigue. Quizá nos acercamos más a la idea bíblica de seguir a Jesús cuando nosotros nos encontramos con la idea de Jesús de que aquel que quiera seguirle, tome su cruz. ¿No es cierto? Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. De tal manera que entonces la Biblia va conformando nuestro criterio respecto de que seguir a Jesús. Sabemos que Él es la luz del mundo. Sabemos que nosotros vamos tras la luz. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros somos un pueblo regenerado que ahora lo entendemos. Pero un día Cristo iluminó nuestro corazón. Cristo alumbró nuestro corazón porque éramos sus escogidos y nosotros, después de ser regenerados, corrimos a la luz porque anhelábamos esa luz. Este es el que le sigue. Ahora déjenme plantearlo otra vez desde el punto de vista teológico. No le va a seguir nadie que no haya sido elegido antes de la fundación del mundo. No le va a seguir. Por muy linda que sea la luz, por muy intensa que sea la luz, si una persona no fue escogida por el Señor antes de la fundación del mundo, no le va a seguir. Si esta es una verdad teológica que Jesús enseñó y que entiende, entonces cuando Él dijo, el que me sigue, ¿a quién se refería? Por supuesto que se refería a aquellos escogidos.
aquellos, su mundo escogido. Este es el que le sigue. El otro no le va a seguir. A lo mejor con algún afán intelectual, de conocimiento, van a estar interesados en saber quién es Jesús, la Biblia, etc. Pero si no es regenerado, si no es escogido, no le va a seguir. ¿Sabe qué? Permanecerá en tinieblas. Aún, y cuando le siga, si no es regenerado, permanecerá en tinieblas. Pero ¿qué hay con el escogido? Y hablo de este asunto porque en el contexto completo, por eso tiene que venir a todas las predicaciones de los Yo Soy. Cuando hablemos de Jesús como el buen pastor, vamos a hablar un poco más preciso de la teología de la expiación limitada. Pero es muy importante que nosotros entendamos que quien le sigue es aquel que es regenerado. Una persona no regenerada no lo va a seguir, pero el regenerado sí. El que ha cambiado el corazón sí. ¿Sabe cómo lo expresa el Señor? Y también utiliza la luz para esto. Pablo a los Efesios les dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Pero esa obra la hizo Cristo. Ese traslado lo hace Él. No lo hacemos voluntariamente, lo hace Él. Y cuando lo hace, corremos a la luz. Seguimos la luz. Y Jesucristo, como está hablando de una manera no encriptada, pero metafórica, utilizándose Él como la luz admirable, dice: yo soy la luz del mundo, el mundo de mis elegidos, el que me sigue, el que ha sido regenerado, al que he llamado desde la eternidad, ese me sigue, ese no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Estaba profetizado, amado hermano. Isaías, el capítulo 9, lo dijo, ¿no es cierto? Dijo: no habrá más oscuridad para los que están ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Sabe por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No hay luz sin Cristo. No hay. Puede haber una imitación de la luz, pero no es Cristo. El que me sigue es el regenerado. El que me sigue es el escogido. El que me sigue. Este que ha sido trasladado de las tinieblas, pues ya no verá tinieblas, porque fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Y dice el Señor: el que me sigue no andará en tinieblas. Y no dice habrá luz por siempre. No. Sino que el contraste dice: sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Es decir, tendremos a Cristo en nuestro corazón, salvos por siempre, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento por siempre. Tendremos la luz de la vida. No sabremos de la luz de la vida, la tendremos. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tendré la luz de la vida. Jesús no representa a la luz. Jesús es la luz de la vida. Hay un montón de lumbreritas alrededor de nosotros. No son Dios. El único es Jesús, quien asimismo se llamó: yo soy la luz del mundo. Pero, amado hermano, nosotros pudiésemos acabar aquí solo haciendo este análisis sin compromiso alguno. Pero me parece que tenemos un compromiso. ¿Sabe cuál es? El Señor Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor le dijo a sus discípulos: ¿qué creen? Vosotros sois la luz del mundo. Ahora el compromiso nuestro es ser luz del mundo. Pero entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Por un lado dice Jesús: yo soy la luz, y ahora dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces hay una contradicción. No la hay.
No la hay. Nosotros somos la luz del mundo porque no tenemos luz propia. Reflejamos la luz que viene de Cristo. Como los planetas y las estrellas tienen luz prestada del sol, así nosotros tenemos una luz que refleja a Cristo. Nosotros tenemos que representar a Cristo en la tierra. Nosotros tenemos que ser luz en la tierra, porque lo que tienen que ver en nosotros es a Cristo crucificado, al Cristo el Salvador. Nosotros somos la luz del mundo, no luz propia, hermano. Ninguno tiene luz propia. Cada uno de nosotros refleja a Cristo, o por lo menos debe hacerlo. Y el compromiso que tenemos nosotros es ser conscientes de que somos la luz del mundo porque hemos creído en quien dijo: yo soy la luz del mundo, y le seguimos. Y tenemos nosotros la luz de la vida. El Señor termina diciendo en el Sermón del Monte, entonces, como una tarea para nosotros: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo es luz, la luz. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es reflejar esa luz. Poco lo hacemos, pero es nuestro compromiso, producto de que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Padre, con cuánta pasión podemos estudiar y entender algo tan maravilloso que solamente puede ser revelado, Señor, a aquel que tiene un corazón regenerado. Para alguien que no es creyente, para alguien que no tiene un corazón cambiado, esto no tiene sentido, es locura. Pero tú, Padre, a nosotros que estábamos en tinieblas, vimos gran luz. Y no lo hicimos porque quisimos, sino que Jesús, tu Hijo, nos trasladó de las tinieblas. Él lo hizo a su luz admirable, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Señor, ya habiendo sido trasladados a la luz, vimos la luz y la seguimos. Con tanto tino, nuestro Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Señor, gracias, porque nosotros ahora no andamos en tinieblas, sino que tenemos la luz de la vida. Ayúdanos para que podamos ser luz del mundo y que podamos reflejar al mundo acerca de Cristo, para que la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Alabado y glorificado sea, Señor, por tu enseñanza, y porque estas secciones de los Yo Soy conforman nuestro carácter cristiano y nos hablan en realidad de quién es Jesús. Te amamos, te seguimos y te seguimos en el nombre de Jesús. Amén.